Pues buenos días a todos otra vez. Aquí Marta Moneo desde ONU, Programa para el Medio Ambiente, dándoles la bienvenida a otra sesión más de este curso online de financiamiento y acción climática en ciudades. Hemos tenido ya las dos primeras sesiones. En la segunda sesión ha empezado ya a haber mucho más movimiento y creo que mucha más... no sé, todo el mundo se ha acostumbrado mucho más a usar el Teams, a usar hasta el Zoom, a usar el Mural. Espero que estén siendo sesiones productivas. También, bueno, pues pensando que todas estas herramientas son cosas que vamos a necesitar usar todos mucho más a partir de ahora. Y bueno, bienvenidos a esta tercera sesión donde vamos a empezar a meternos un poquito más ya en temas más prácticos todavía pues de análisis de costos, beneficios, mecanismos financieros y mecanismos legales para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. Entonces, pues hoy contamos con Montserrat Budin, que va a ser la moderadora y tutora del curso de hoy. Pero primero Manuel y Daniel van a hacer un pequeño resumen de algunas de las conclusiones de las dos últimas sesiones y del trabajo que han estado haciendo esta semana. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy otra vez. Espero que hoy sea otra sesión interesante para todos y le cedo la palabra a Manuel. Buena sesión a todos. Gracias, Marta. Bienvenidos a todos. De nuevo acá avanzando ya con el módulo 3. Pero como todos ustedes han estado tan activos, el módulo 1 y 2, lo que ha sido el foro y las preguntas del mural han sido supremamente enriquecedoras con muchísima información. Y yo lo único que quería para introducir no el módulo 3, sino para dar un puente entre el módulo 1, 2 y el 3, es un poco de la misma forma que vimos en el módulo 1, hacer un pequeño resumen, no de lo del mural, pero esta vez un poco del foro. Como son 5 minutos, pues lo haré yo, lo hicimos en conjunto, obviamente, Daniel y yo, que como vieron estuvimos intercambiando supremamente útiles informaciones con ustedes. Y de las dos preguntas que se hicieron en este foro, la una más orientada a lo que eran los obstáculos y la otra más orientada a lo que eran acciones específicas, ya sean integrales o un poco más localizadas. Yo con Daniel y yo, perdón que me puse de primero, sacamos 3 partes esenciales. Una de la primera pregunta en cuanto a obstáculos que parece ser unánime en todos los intercambios, y es que parece ser que el mayor obstáculo se relaciona sobre todo con la parte de políticas, sobre todo relacionado con políticas públicas, instrumentos legales que tienen que ver con los planes de ordenamiento, la manera como se hacen los presupuestos y en particular con la incertidumbre no solamente de los procesos políticos, pero la incertidumbre relacionada con los costos. Pero además, estas políticas públicas también tienen que ver con los procesos y los tiempos, puesto que la planificación, las elecciones que son cada 3, 4 años, las urgencias climáticas que en muchos casos se ponen adelante de lo que sería la planificación, tienen que ver mucho con esta serie de obstáculos. Y para poder acortar esta brecha que existe entre las políticas y la implementación, es necesaria una articulación dentro de los municipios, la región y la nación. Ahora, en relación con esto, yo llamo la atención, porque aunque no se mencionó, me parece importante, y es que hay que tener mucho cuidado que los procesos de planificación local y municipal y los procesos nacionales, por ejemplo, las famosas definiciones de las contribuciones nacionales determinadas, uno tiene que tener mucho cuidado porque los tiempos, las escalas, el financiamiento y los impactos son diferenciales y son muchas veces desconectados. Entonces tengan mucho cuidado. Ejemplo, si una ciudad cree que vía la determinación de las contribuciones nacionales determinadas van a poder implementar soluciones basadas en la naturaleza, se van a llevar sorpresas porque tienen tiempos completamente distintos, escalas distintas, y las NDC tienen que ver más con mitigación. El segundo punto es que para las acciones específicas o integrales hay un punto central que es la articulación en función de las escalas, los impactos, cómo obtener sinergias,
cómo llevar a cabo procesos, garantizar que los procesos en curso se apoyen. Y acá con Daniel vimos que hay que prestar especial atención a la integración entre los sectores, es decir, la academia, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, son aquellas cosas que van a permitir tener pruebas robustas de manera a tener un modelo técnico, económico y financiero, y esto me permite a mí, antes de darle paso a Montserrat, de decirles a ustedes, ojo que el módulo 3, A y B, el de Montserrat y el de Belinda la semana que viene, tiene sobre todo que ver con esta parte del modelo económico y el modelo financiero. Y para terminar estos 5 minutos de gloria que tenemos Daniel y yo, es que aparece un factor común en las ciudades y es que todo el mundo menciona que realmente es necesario disponer de una especie de atlas, una especie de manual de mejores prácticas, no solamente a nivel regional, sino a nivel de los países y las ciudades como medio para compartir, difundir, comunicar, dar valor agregado a los conocimientos, muchas veces las tecnologías, ligar el sector privado que en muchos casos no tiene la manera de poder presentar sus proyectos, permite también hacer estrategias, compartir experiencias y aún hacer alianzas de pronto entre municipios, entre ciudades. Esto obviamente facilita lo de pasar de las palabras a la acción. Ahora, una última palabra, ojo con este tipo de atlas y manuales y con este tipo de necesidades que realmente tienen que definirse y hacerse en función de la demanda y no solamente en función de una oferta técnica o académica. Y con esto yo le doy el paso a Montserrat, llamándoles la atención a ustedes de que tengan mucha atención a todo esto que se relaciona con el modelo técnico y financiero. Esto es el resumen del rico módulo 2. Creo que reflejé un poco todo lo que ustedes compartieron y seguiremos compartiendo y viendo a ver cómo evoluciona el curso. Montserrat, te dejo la palabra. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Marta y Manuel, por la introducción y buenos días a todos. Y bueno, antes de comenzar, también quisiera agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por esta gran oportunidad de participar en este curso. Igual a Practical Action por todo su apoyo técnico y de logística en estas semanas. Y a Manuel Vinograd y a todo el equipo de este curso de financiamiento y acción climática en ciudades de Latinoamérica, ya que también con su apoyo ha sido posible desarrollar este módulo. Y por supuesto a todos los participantes que están ahora mismo conectados para comenzar el módulo 3. Bueno, del módulo 3, bueno, está dividido en dos partes. La primera es del 26 de octubre al 30 de octubre, que ya está coordinado por su servidora, en la parte de instrumentos para el financiamiento climático y soluciones basadas en la naturaleza en ciudades de América Latina y el Caribe. Y la parte 2, que es a partir del 2 de noviembre al 6 de noviembre, con Belinda Maldonado, donde se van a ver aspectos más jurídicos como los instrumentos tributarios y las cargas urbanísticas. El objetivo principal de este módulo es que ustedes entiendan más el ámbito de financiamiento para el cambio climático y cómo estos instrumentos realmente pueden ser utilizados para proyectos que incluyan soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, el programa del día de hoy, bueno, ahora mismo voy a continuar con mi presentación. Va a haber una pequeña actividad en el mural que ya ustedes han de estar más familiarizados con ella. Y en esta actividad existe una pregunta individual y una grupal que se tienen que realizar en corto tiempo y de ahí todos nos pasamos a un panel general para ver los resultados grupales. Posteriormente daré mi presentación número 2, igual habrá una actividad en esta ocasión nada más en el mural de preguntas grupales y de ahí nos pasamos al panel general para dar los resultados grupales y concluimos con cierres e indicaciones finales. El objetivo de la parte A es que ustedes entiendan las políticas públicas que estimulan la inversión de proyectos que integren soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación climática. También entender las necesidades, desafíos y oportunidades de este tipo de financiación y los diferentes instrumentos financieros. Entonces, aquí, bueno, lo estoy dividiendo en estas dos partes. Y por último, entender
e identificar los costos-beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza y sus actores dentro de las evaluaciones económicas y estructuración financiera. Ok, entonces empiezo con las políticas públicas que incentivan el financiamiento de las soluciones basadas en la naturaleza. Para esto también quisiera definir ciertos conceptos, como por ejemplo, ¿qué son los fondos? Los fondos se entiende como el flujo de efectivo para pagar la ejecución de un proyecto y que no implica ningún reembolso. Un ejemplo serían las subvenciones, los impuestos municipales, cargos de usuarios, peajes y subsidios, que todo este tipo de fondos se entregan, por ejemplo, a los gobiernos locales y ellos mismos se dedican a crear la infraestructura necesaria para las zonas urbanas. En cambio, el financiamiento es la provisión temporal de recursos y el otorgamiento de capital que se espera sean devueltos en un momento determinado. Y estos se pueden incluir, por ejemplo, como préstamos bancarios, ya sea públicos, comerciales, de desarrollo, multilaterales, bonos municipales, arrendamientos financieros, inversión de capital, garantías financieras, etc. Todas estas definiciones también las pueden encontrar ustedes en la diapositiva de material complementario que está en la plataforma. Y el fondo, bueno, también se entiende como un programa formal de asistencia financiera. Entonces, teniendo estos tres conceptos bien definidos, podemos continuar con la definición del financiamiento climático, que la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la describe como el tipo de financiación, ya sea local, nacional, transnacional, que se usa para apoyar e implementar acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático con recursos financieros que provienen de fuentes ya sea públicas, privadas y alternativas y que son nuevos y adicionales. Dentro de estas acciones de adaptación y mitigación existen sinergias entre ambas. Por ejemplo, acciones de adaptación la podemos entender como forestación, cambios de uso de suelo, mitigación de inundaciones, respuesta a emergencias. Y acciones de mitigación puede ser como eficiencia energética, captura de uso de metano, sumideros de carbono. Pero al mismo tiempo existen sinergias entre adaptación y mitigación, donde se incluyen, por ejemplo, la infraestructura verde, en la protección de transporte sostenible, conservación de agua del agua y de la energía, en donde, por ejemplo, la infraestructura verde puede incluir soluciones basadas en la naturaleza y que tiene o que puede conseguir fondos ya sea por medio de adaptación o por medio de mitigación. Dentro de la inversión en la adaptación climática, entonces ya quedó claro que existen programas de mitigación y de adaptación al cambio climático, pero desafortunadamente existen más fondos a nivel internacional que se dedican a mitigar todos los gases y los efectos de gases del CO2. Existe más o menos un 70% de los fondos dedicados a este tipo de acciones. En cambio, en la adaptación existe entre un 20 y un 30% de los fondos globales que se dedican solamente a apoyar este tipo de acciones. Entonces ya desde ahí comenzamos con una competitividad entre mitigación y adaptación muy grande y pues todos los proyectos de adaptación también tienen que competir aún más entre ellos para poder conseguir estos fondos limitados. Pero bueno, supongamos que existen bastantes fondos que se puedan acceder ya sea por una u otra vía y estas se dedican, por ejemplo, a la creación de resiliencia, infraestructura verde, conservación de bosques, proyectos de energía renovable, etcétera, a nivel nacional, provincial o local. También quisiera dar una introducción al tipo de inversión en la financiación climática. Existen dos tipos de inversiones, por ejemplo, los denominados suaves, que incluyen el desarrollo de estudios y diagnósticos como inventarios, mapas, escenarios de cambio climático, diagnósticos de vulnerabilidad, etcétera, que
que permiten entender mejor la parte vulnerable de las ciudades o de las regiones en este caso. Y el otro tipo de inversión podría llamarse dura, que consiste en la aplicación directa de medidas de adaptación y mitigación por medio de la construcción de infraestructura, desarrollo de tecnologías, implementación de sistemas de observación hidrometeorológica, alerta temprana, etc. Para esto, por ejemplo, las medidas suaves generalmente trabajan con efectos a mediano y largo plazo en comparación de las inversiones duras que tienen sus efectos a corto y mediano plazo. La mayoría de los gobiernos locales, e inclusive hasta nacionales, se enfocan mucho también en el tipo de inversión dura, ya que los resultados son casi inmediatos. Entonces, con esto ganan la simpatía de la ciudadanía y, por ejemplo, ya se ven otras implicaciones políticas para votos a futuro, etcétera, a comparación de las suaves. Las suaves se han ido desarrollando más lentamente y además, como estas requieren más tiempo para investigación y desarrollo, a veces se entrelazan, por ejemplo, diferentes tipos de gobiernos locales. Entonces, si se termina un periodo de un gobierno local y comienza el otro, pues tener también la suerte de que el siguiente gobierno esté interesado en el desarrollo sostenible de las ciudades y le dé continuación a este tipo de inversiones. Entonces, esto toma un poco más tiempo, pero ambas son necesarias para crear ciudades más resilientes y también para integrar a proyectos con soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, existen políticas públicas a nivel global y también a nivel local, y que ambas, bueno, todos estos requieren que se les asignen recursos económicos y, bueno, ya sean medidas duras o suaves, todas necesitan un tipo de financiamiento. Tenemos políticas internacionales que también las voy a abordar, las regionales de América Latina y el Caribe, políticas nacionales, estatales y de provincia, las políticas públicas locales, existen planes estratégicos y programas y que todos estos se materializan en proyectos, ya sean pilotos o escala. Del otro lado, también puede comenzar este tipo de proyecto piloto o escala por medio de una iniciativa local o por medio de comunidades que desarrollan su proyecto y que posteriormente van buscando el financiamiento en los otros multiniveles de gobierno. ¿Sí? Pero solo para mencionar que por ambas partes se puede conseguir el financiamiento. En cuanto a los acuerdos internacionales, bueno, todo comienza por medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo con la Cumbre Tierra en Río de Janeiro. Y en esta conferencia se hace un consenso internacional a la hora de abordar el cambio climático. Y bueno, durante esta conferencia se crea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, actualmente ratificada por 197 países, que también fue creando el protocolo de Kioto, lo cual hace un compromiso a nivel internacional para poner freno a las emisiones responsables del calentamiento global. Y bueno, todos estos marcos, convenciones, conferencias, etcétera, genera la Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo que toma decisiones de la convención y que están destinados a evaluar los efectos de las medidas de mitigación y adaptación adoptadas por cada país para realizar la consecución del objetivo último de la convención, que son frenar las emisiones de cambio climático. Dentro de las principales cumbres climáticas han existido acuerdos. Los más destacados, por ejemplo, es el establecimiento de que los países desarrollados aporten 100.000 millones de dólares para proyectos de financiación climática en países en vías de desarrollo.
además de limitar el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados respecto al nivel de la era preindustrial. Y el Acuerdo de París, que esto es muy importante también para Latinoamérica, ya que permite construir una estrategia mundial contra el cambio climático para el periodo post-2020. Y obviamente este Acuerdo de París mantiene una obligación de todos los países desarrollados a seguir aportando apoyo económico y financiero, pero también hace un llamado a otras partes, como en este caso al sector privado o donaciones, para prestar apoyo financiero de manera voluntaria. Entonces, en cuanto al Acuerdo de París, este ha tenido, como ya mencionaba, un impacto en América Latina, en el cual existe una cooperación entre la Unión Europea y América Latina para desarrollar proyectos al cambio climático, ya que ambas regiones son vulnerables a dichos impactos. Y bueno, ambas regiones tienen esta oportunidad de priorizar en sus políticas e inversiones la construcción de economías más prósperas por medio de la colaboración internacional y bajar las emisiones en todos sus países y hacer países y regiones más resilientes. Además de la Unión Europea, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños también conforman este tipo de acuerdo y forman aproximadamente 1/3 de los 197 estados de la Convención Marco de Naciones Unidas al Cambio Climático, así como miembros del G20. Y bueno, ¿por qué es importante la colaboración con la Unión Europea? Es porque existen muchas inversiones que están relacionadas al cambio climático y lo están haciendo a través del Banco Europeo de Inversiones y Facilidad de Inversiones para América Latina. También por medio del Acuerdo de París se han desarrollado mini acuerdos entre los países para generar ciudades más sostenibles y limpias y al mismo tiempo crear economías más resilientes a los impactos climáticos y desastres naturales. Y bueno, ambas regiones tienen que seguir trabajando en la integración de políticas públicas para hacer asociaciones más sólidas con el sector privado y los bancos de desarrollo nacional y multilateral, y al mismo tiempo incluir a la sociedad civil y a las ciudades en general. Dentro de todos estos acuerdos existen sectores prioritarios para la adaptación y mitigación climática. Entre uno de ellos, por ejemplo, está el agua, agricultura, ganadería, infraestructura, salud, biodiversidad, vivienda, industria, etcétera, en donde las soluciones basadas en la naturaleza puedan presentar una gran oportunidad para que estos países puedan seguir contribuyendo a las contribuciones nacionalmente determinadas, o en inglés, Nationally Determined Contributions, y a sus planes nacionales de adaptación y acciones nacionales de mitigación apropiadas, así como a los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes sectores prioritarios. Y bueno, al incluir las soluciones basadas en la naturaleza, pueden funcionar como instrumentos al mismo tiempo para acceder a fondos y financiamiento a nivel internacional. Existen dentro de los países latinoamericanos una priorización de los sectores en que ellos están también deseando mitigar y adaptar. Por ejemplo, el agua, la agricultura, ganadería, pesca, infraestructura, energía, bosques, etcétera. Ahí se ven, por ejemplo, en color naranja cuáles son las acciones de mitigación y en color amarillo las acciones de adaptación. De igual forma, las flechitas amarillas que yo puse ahí es donde las soluciones basadas en la naturaleza tienen oportunidad de ser integradas dentro de los diferentes sectores y programas. Y lo mismo, las ciudades latinoamericanas también han incluido diferentes acciones de mitigación y adaptación, en donde, por ejemplo, la gestión de riesgos, infraestructura, agua, salud y costa, que se enfoca más a la adaptación, también pueden incluir soluciones basadas en la naturaleza, aunque a nivel urbano es un poco más difícil incluir soluciones basadas en la naturaleza en proyectos de mitigación. También es posible, pero la mayoría de los fondos o la integración
que se espera está más enfocada en la adaptación climática. Y aquí esta es una comparación entre los fondos internacionales que existen y las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que los diferentes países latinoamericanos están abordando. Como es obvio, los más importantes, por ejemplo, agua, agricultura, infraestructura, ¿sí? Están teniendo mucha prioridad también en cuanto a mitigación y adaptación, pero también los fondos, o la mayoría de fondos, van dedicados a estos sectores. A comparación de la industria o vivienda, donde existen menores fondos, pero también, por ejemplo, muchos países no le dan enfoque a la vivienda en cuanto a mitigación y adaptación, y que también es un sector que necesita mayor empuje. Como ejemplo de financiamiento climático a nivel internacional, encontramos el Banco Alemán de Desarrollo, solo por mencionar un ejemplo, en donde este banco alemán ha dedicado en diferentes años fondos para la acción climática y medio ambiente. Y dentro de estos fondos también se dedican parte para América Latina. ¿Cuáles son los sectores temáticos? Pues recursos hídricos, saneamiento, agricultura, seguridad alimentaria, energía renovable, eficiencia energética, transporte, etcétera, en donde todos aquí también se pueden integrar las soluciones basadas en la naturaleza. Como ejemplo, también aquí pongo otro tipo de fondos multilaterales. Dentro de este link pueden tener acceso al documento original, y en las diapositivas de apoyo de material complementario también pueden encontrar muchísimo más ejemplos de mecanismos de financiamiento a nivel internacional. Pero solo para esta presentación les dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa Piloto de Resiliencia Climática, en donde todos estos fondos dan oportunidad a los países a promover financiación para el cambio climático. Y de igual forma existen herramientas sobre todo para los países, para gobiernos nacionales que desean solicitar este tipo de fondo internacional. Entonces aquí les dejo como unas guías que informan cómo desarrollar las propuestas, por ejemplo, guía de preparación de propuestas de financiamiento del proceso de aprobación simplificado, cómo solicitar financiamiento para proyectos del Fondo de Adaptación, etcétera, que puede ser muy útil para ustedes, sobre todo los que trabajan a nivel nacional o estatal, que puedan apoyar a este tipo de iniciativas y recaudar recursos de fondos internacionales. Les dejo aquí el link también, y la mayoría de esta información se encuentra en inglés, pero pues igual y pueden traducirla. Otros acuerdos internacionales está, por ejemplo, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual las soluciones basadas en la naturaleza también están alineadas dentro de estos objetivos, y que benefician a la región de América Latina y el Caribe para reducir la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Otro acuerdo es el Marco Sendai para la reducción de riesgos y desastres, el cual también es un sucesor de la acción de Hyogo para aumentar la resiliencia de las naciones y comunidades ante los desastres. Aquí el Marco Sendai hace mucho énfasis en la movilización de inversiones y apoyo financiero, ya sea por instituciones financieras internacionales o gobiernos nacionales de países de desarrollo que sigan aportando para la reducción de riesgos y desastres, sobre todo en países en desarrollo. Y obviamente se creó un Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres que apoya al Marco Sendai a cumplir sus objetivos. Entonces también los países nacionales, los gobiernos nacionales que deseen acceder a este tipo de fondos,
tienen la posibilidad de introducir, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza como parte del programa de resiliencia urbana o comunitaria. Un ejemplo, como ya he mencionado, del Fondo Mundial para la Reducción y la Recuperación de Desastres, es que ellos hacen donaciones o su financiamiento también se basa en aportar seguros o asistencia técnica a los países de ingresos bajos y medianos y que también cumplan con alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Temas de los sectores importantes para el Fondo Mundial de Reducción y Recuperación de Desastres son la reducción y recuperación de desastres, resiliencia comunitaria, financiamiento de seguros y riesgos de desastres y ciudades resilientes e infraestructura urbana. Del mismo modo, existe oportunidad de integrar aquí soluciones basadas en la naturaleza. Pasando a las políticas públicas nacionales, bueno, aquí es importante recalcar que es urgente incrementar los niveles de inversión nacional y extranjera para esta infraestructura sostenible y no nada más garantizar el Acuerdo de París, sino que también apoye al desarrollo sostenible y a los objetivos a los ODS, a la Agenda 2030. Y obviamente cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas por medio de los planes de adaptación, Plan Nacional de Adaptación y por las acciones nacionales de mitigación apropiadas. Aquí les dejo unas definiciones, pero bueno, como lo dice el título, son planes nacionales de adaptación que se dedican a la adaptación de adaptación climática y búsqueda de proyectos que se dedican a esto, y los de mitigación que se dediquen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo del nivel preindustrial. Las políticas nacionales, estrategias y programas también son importantes porque tienen influencia a nivel estatal y a nivel local. Aquí también les dejo un ejemplo de algunas políticas públicas y programas que se han venido generando en diversos países de Latinoamérica. Solo como ejemplo, aquí menciono algunos, pueden ir al link y encontrar también más ejemplos de varios países latinoamericanos o ir a las diapositivas de material complementario. Supongamos que, por ejemplo, Argentina ha creado el Manual de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático para la Gestión y Planificación Local, que ha tenido también efecto a nivel nacional y a nivel local. Bolivia con su política plurinacional de cambio climático, Estrategia Nacional de Comunicación y Educación para el Cambio Climático, o Brasil con su Plan Nacional sobre Cambio Climático. O sea, existen muchos planes nacionales que ya están integrando los cambios climáticos y esto afecta la gobernabilidad a nivel local. Y bueno, otro acuerdo internacional que también integra soluciones basadas en la naturaleza es la nueva agenda urbana, en donde los diferentes gobiernos locales se comprometen a desarrollar ciudades más resilientes y adaptativas al cambio climático y, por supuesto, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza. Todos estos programas nacionales se repercuten en los planes de adaptación y, bueno, como ya había mencionado, tienen impactos locales. Lo que quieren enfocarse ellos es en más bien un análisis de riesgos, análisis de vulnerabilidad y capacidad de adaptación de cada gobierno local para generar ciudades más resilientes y al mismo tiempo fortalecer los conocimientos de la población en reducción de riesgos y desastres, cambio climático, etcétera. Para esto se necesitan la colaboración de municipios, de gobernaciones, de consejos de desarrollo y consulta ciudadana. Aquí la consulta ciudadana es muy importante y sobre todo para el nuevo marco de gobernanza,
urbana, ya que este tipo de proyectos necesita integrarse con los diferentes niveles de gobierno, pero también con diferentes actores sociales y sobre todo incluir el género. Y bueno, los municipios, dependiendo del grado de descentralización en cada país, en cada ciudad y país latinoamericano, son responsables, por ejemplo, de la planificación y ordenamiento territorial, de la infraestructura pública y servicios, del medio ambiente, salud, higiene, desarrollo productivo, etcétera, en donde ellos pueden realmente aplicar estos planes de adaptación nacional a nivel local. Ejemplo es el programa de acción climática de la Ciudad de México, que se divide en diferentes ejes. Tiene 7 ejes, dentro de los cuales, por ejemplo, el mejoramiento ambiental, el mejoramiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad y la construcción de resiliencia pueden integrar soluciones basadas en la naturaleza. El eje 5, construcción de resiliencia, también puede ser una intervención híbrida entre soluciones grises y soluciones verdes. Entonces, no siempre va a ser todo solución basada en la naturaleza. La mayoría de los casos también son intervenciones entre soluciones grises y verdes. Además de los ejes transversales que son como, se consideran como la educación y comunicación, investigación y desarrollo, que también son muy importantes para la continuidad de este tipo de programas. Otro ejemplo es el Plan Verde de la Ciudad de México, que fue planeado para mediano plazo y contiene estrategias y acciones que encaminan a la Ciudad de México hacia un desarrollo sostenible. Aquí se derivaron bastantes fondos para restaurar, por ejemplo, el río Magdalena, generar parques lineales y sobre todo garantizar una economía sostenible a nivel local. Estos programas también fueron fomentados y financiados por el Fondo para el Cambio Climático de la Secretaría de Planeación y Política Ambiental, donde se dedican a captar y canalizar recursos, ya sea públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar a la implementación de acciones y enfrentar el cambio climático. Bueno, y por último, vamos a abarcar dentro de esta presentación 1 las necesidades, desafíos y oportunidades para el financiamiento climático de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué es lo que se enfrentan los gobiernos nacionales ante el financiamiento internacional? Bueno, pues las principales barreras han sido la elaboración de proyectos, por ejemplo. La causa ha sido la falta de recursos humanos, tanto en número como en capacitación de los temas de cambio climático y desarrollo de proyectos, y la falta de información base para sustentar el pedido del financiamiento. Aquí se relaciona mucho con el módulo 1 y 2, que es importante que ustedes enfoquen en desarrollar información y catálogo de opciones para poder elaborar este tipo de proyectos. Las posibles soluciones son ya aprovechar las ventanillas readiness y preparación de proyectos para el Fondo Verde, para el cambio, para el clima, abrir que otras instituciones puedan fortalecer las capacidades nacionales, y también aquí, aunque lo mencionaré posteriormente, también la intervención de cooperación internacional para mejorar el fortalecimiento de capacidades y solicitar apoyo de entidades regionales e internacionales acreditadas. Otro ejemplo es la acreditación de entidades de acceso directo, donde realmente los procesos son complejos para los organismos internacionales e instituciones gubernamentales, y no todos los países o todos los gobiernos estatales o locales tienen la gente tanto capacitada como los recursos para entender todos estos procesos. Entonces también esa es una misión a nivel global
de, no sé, bueno, de simplificar ese tipo de financiamiento para ciertos países. Y bueno, las posibles soluciones es acreditación de fundaciones, otro tipo de organizaciones no estatales, acceso a fondos a través de entidades regionales o internacionales ya acreditadas. En cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza, bueno, como también se menciona en el módulo 1 y 2, las soluciones basadas en la naturaleza compiten por el espacio urbano, por el uso del suelo y el valor de la propiedad. Existen competencias con otros sectores como el sector salud, educación, etcétera, en donde los fondos no son 100% dedicados a soluciones basadas en la naturaleza o adaptación climática. Además, que existe una tasa de retorno baja por la falta de entendimiento de los modelos de negocios y existe una alta demanda para vivir en las ciudades en donde el espacio urbano se vuelve competitivo. Entonces las ciudades tienen que decidir, bueno, o hago vivienda o hago un parque, ¿no? O bueno, en estos momentos es como mezclar ambos tipos de proyectos. Pero aún así las soluciones basadas en la naturaleza no tienen una competencia sana con todos estos sectores y presiones. La otra es que existe una demanda de financiación por parte del sector público para desarrollar proyectos con soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, como ya había mencionado, existen más inversiones para proyectos de mitigación que de adaptación. Y también, bueno, compiten por la financiación pública con otros proyectos y la falta de datos e indicadores para asegurar el apoyo económico e inversiones. También la falta de conocimiento sobre la implementación, financiación y eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza. No se sabe mucho sobre la efectividad y depende en gran medida de sus condiciones climáticas, ambientales y condiciones socioeconómicas locales. Más desafíos es, bueno, la desarticulación entre las necesidades de inversión y las demandas de los inversionistas. Entonces, existe una falta de escala, la mayoría son proyectos pilotos y flujos de efectivo convincentes, como ya mencionaba, por falta de entendimiento de los modelos de negocios. También faltan indicadores de impacto estandarizados y análisis de costo-beneficio de soluciones basadas en la naturaleza, en parte porque supongamos que se puedan medir los costos en sí de la solución basada en la naturaleza, pero es muy difícil medir el costo del beneficio. Entonces todavía eso aquí en Europa se sigue desarrollando y se sigue investigando, pero en América Latina también existe muchas limitaciones para entender cuánto cuesta un beneficio de esta solución basada en la naturaleza. Las soluciones también suelen ser rentables con múltiples beneficios si se tiene un buen modelo de negocio, pero el cofinanciamiento es un reto. Aquí esto es porque la inversión a veces se centra en un beneficio, es decir, si se tiene una solución basada en la naturaleza para controlar riesgo de inundaciones, bueno, se limita también otro tipo de beneficios que se puedan obtener por parte de esas soluciones. La coordinación de proyectos y la coordinación financiera también tiene una compleja gobernabilidad en donde las decisiones y el financiamiento es compartido. Entonces, supongamos que se tienen varios sectores invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, no solamente un sector va a tomar una decisión, sino que tiene que haber una gobernabilidad entre los diferentes sectores. El costo del mantenimiento y el monitoreo de las soluciones basadas en la naturaleza son complejas a comparación de la infraestructura gris, ya que los inversionistas dudan de su efectividad por corto contra el largo plazo. La mayoría, como mencionaba, quieren ver el impacto a corto plazo como las infraestructuras gris. En cambio, la naturaleza tiene su tiempo de madurar, de crecer y otorgar esos beneficios. Entonces, los inversionistas a veces no pueden esperar 10, 15 años para el desarrollo de
y maduración de estos beneficios, ¿no? Entonces también ahí se ven un poco limitados. Aquí les hice unas tablas para comparar, por ejemplo, el cambio climático, los proyectos de cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, solo voy a mencionar algunos, pero por ejemplo, debido al COVID, al problema de corona que tenemos ahora, se necesita cambiar la percepción de la sociedad para procurar el medio ambiente y generar ciudades más verdes. Oportunidades que se pueden generar son unir esfuerzos en la planeación y financiamiento para el desarrollo sostenible en diferentes multiniveles de gobierno. Pero para esto, por ejemplo, también existe una necesidad de una implementación sólida en la arquitectura institucional y normativa, donde los desafíos actualmente de Latinoamérica son instituciones débiles, recursos limitados, capacitaciones humanas aún escasas, pero que se puede generar una oportunidad en la cooperación nacional e internacional para el desarrollo de capacidades, cooperación e inversión tecnológica, asesoramiento sobre políticas y estrategias para el cambio climático. Otro ejemplo es la necesidad de priorizar políticas sociales y ambientales, en donde Latinoamérica tiene el desafío de implementar eficientemente acciones y respuestas oportunas por parte de los gobiernos, y además que existen diferencias sociales extremas en donde las clases menos favorecidas son altamente vulnerables. ¿Qué oportunidades existen? Bueno, pues elaborar planes y proyectos con escenarios inclusivos y desarrollo de modelos de negocios que garanticen el desarrollo social, el desarrollo económico e inversiones sostenibles. Por otro lado, tanto el gobierno nacional o internacional sugieren que el sector privado y otros sectores estén integrados en la etapa de planificación y adaptación, la planificación para la adaptación y mitigación al cambio climático, para que también ellos puedan estar más involucrados como actores importantes en el financiamiento. De aquí este involucramiento del sector privado y otros actores tienen el desafío, por ejemplo, de que los proyectos de adaptación que incluyan soluciones basadas en la naturaleza tienen mayores riesgos de no generar, tienen mayores riesgos financieros, no generan retornos o rentabilidad de forma clara y son muy comparados, por ejemplo, con proyectos de mitigación de infraestructura gris, donde ellos sí tienen claramente estructurado cuáles son los beneficios y la rentabilidad. Entonces, ¿qué oportunidades existen? Bueno, pues generar atractivos e incentivos para la inversión privada, como el acceso a microcréditos, seguros, fideicomisos, exenciones de impuestos, reconocimientos ambientales, licencia, etcétera, que pueda motivar al sector privado en invertir en ese tipo de proyectos. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Sobre esta segunda parte voy a hablar más sobre los instrumentos para el financiamiento climático y soluciones basadas en la naturaleza, y también sobre el costo-beneficio. Entonces, bueno, aquí, como ya venía mencionando, de las fuentes a nivel nacional existen las fuentes públicas, y esto en sí se ha creado debido a las amenazas climáticas en América Latina. Se han creado diversas fuentes de financiamiento con ambos, ¿no? Inversionistas públicos y privados para contribuir a diferentes acciones. Dentro de las fuentes públicas, esta es una manera muy tradicional de financiar proyectos a nivel nacional, local y estatal, ya sea por parte de organizaciones multilaterales, de gobiernos, agencias de asistencias, bancos nacionales y multilaterales de desarrollo. Sin embargo, la presión hacia las fuentes públicas es demasiado para la adaptación y mitigación, ya que es mayor a la cantidad de fondos públicos disponibles. A veces, tan solo por prevenir o por reparar los daños en riesgos y desastres,
naturales es mayor que lo que el gobierno realmente puede apoyar. Entonces, por eso es necesario incluir fuentes privadas y también esto está alineado al Acuerdo de París, en donde se piden otro tipo de fuentes que intervengan para la financiación climática. En este caso, estas fuentes privadas son necesarias para incrementar y apalancar fondos provenientes de empresas, desarrolladores de proyectos, instituciones financieras o comerciales, organizaciones filantrópicas, ONGs y otros actores corporativos. Aquí, por ejemplo, puse diferentes bancos de Latinoamérica, bancos nacionales que también son responsables de administrar los fondos para diferentes ministerios o secretarías de desarrollo y otros, por ejemplo, fuentes privadas, como en el caso de los bancos en México, Banamex, Bancomer, etcétera, pero también hay otros internacionales como HSBC, Banorte, etcétera, que también dan créditos o préstamos para el desarrollo de este tipo de inversiones. No solamente se necesita o el financiamiento público o el financiamiento privado, sino también se ha visto la necesidad de crear fuentes mixtas. Entonces, en estas son fuentes públicas y privadas que contribuyen a un solo fondo, reduciendo los riesgos de inversión para el sector privado. Y de una forma para administrar este tipo de fondos mixtos, se han ido creando los fondos nacionales climáticos para ayudar a canalizar todo ese tipo de fuentes de ingresos en un fondo centralizado que será administrado por un órgano rector y luego se irá asignando los fondos a las diferentes actividades o planes de adaptación climática dentro del país. En el caso de México está el Fondo para el Cambio Climático, en el caso de Perú está el Fondo Nacional del Ambiente, en el caso de Argentina en sí no es un fondo sino un fideicomiso de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que también ha reunido este tipo de fondos y financiamiento para acciones de adaptación climática, el Fondo Forestal Ambiental Chile, el Fondo Ambiental El Salvador y el Fondo Nacional sobre Cambio Climático, o como lo conocen popularmente, el Fondo Clima de Brasil. Bueno, estas son fuentes tradicionales en donde los municipios pueden acceder para proyectos de adaptación climática y por ende incluir soluciones basadas en la naturaleza, pero por ejemplo son fuentes gubernamentales por medio de subvenciones, incluyendo instrumentos de financiación internacional, presupuestos nacionales, regionales, locales y municipales, y también incluye financiamiento por asistencia técnica y financiamiento climático basado en resultados. Por bancos, otras instituciones financieras, por medio de préstamos concesionales y no concesionales. Ahora, todas esas definiciones y palabras también las pueden encontrar con más detalle en la presentación de material complementario, y ahí les puse con más explicación en qué se basa cada uno, ¿no? Canjes de deudas, garantías, bonos verdes, seguros, gestión de riesgos. El sector privado, por medio de cofinanciamiento por equidad, y están incluidas las fundaciones, empresas, sobre todo las empresas que están más vulnerables al cambio climático, los propietarios de desarrolladores de viviendas, los habitantes de cada ciudad que también invierten de manera colectiva en este tipo de proyectos. Y soluciones de bajo costo a través de la integración temprana de las necesidades de adaptación en la planificación y el diseño urbano, que incluyan infraestructura azul y verde, y la incorporación de medidas de adaptación dentro de estos sectores como el sector salud, el sector del agua, el sector de construcción, o a través de normas urbanísticas que incluyan a la naturaleza y a la biodiversidad. También existen fuentes innovadoras que se están tomando ahora para la adaptación al cambio climático, pero también algunas de estas para las soluciones basadas en la naturaleza, aunque posteriormente voy a abarcar más sobre financiamiento innovador para soluciones basadas en la naturaleza.
Bueno, dentro de estas están las asociaciones públicos-privadas, que realmente son acuerdos de cooperación entre entidades públicas y organizaciones privadas para reducir los riesgos asociados a este tipo de proyectos. Los fondos rotatorios, que son fondos para, o sea, para que estos fondos se vuelvan a reembolsar y estos se vuelvan a utilizar para otro tipo de proyectos. La financiación colectiva igual es una alternativa de ingresos para los gobiernos locales, guiadas por el principio de los ciudadanos pueden invertir voluntariamente en una determinada cantidad financiera en un proyecto propuesto. Sí, es más como un voluntariado, como organizaciones locales, etcétera, que van contribuyendo a este tipo de financiación colectiva. Los bonos verdes municipales destinados específicamente para proyectos climáticos y ambientales y sobre todo tienen que traer beneficios para el medio ambiente. El pago por servicios ecosistémicos también es un medio de transacción financiera entre dos entidades por la paga de servicios de ecosistemas que son proporcionados por la entidad. Por ejemplo, el pago de servicios ecosistémicos de zonas urbanas en zonas periurbanas y rurales. Para las soluciones basadas en la naturaleza, existen mecanismos de financiación y tipos de instrumentos para los municipios que pueden ser para implementar proyectos que incluyan soluciones basadas en la naturaleza o mantener los existentes, y también para motivar a otros actores a implementar y mantener estos proyectos. Entonces, para la implementación de proyectos, por ejemplo, existen el uso innovador del presupuesto público. Entonces, no solamente, por ejemplo, el sector de construcción puede invertir en este tipo de desarrollo de proyectos, sino también otros tipos de secretarías gubernamentales, otros sectores como el sector de salud pública, el desarrollo social, el sector de medio ambiente, etcétera, en donde todos estos fondos cooperan para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza en zonas urbanas o de adaptación climática. En caso posible, por ejemplo, si se mezcla ahora lo del coronavirus con adaptación climática y soluciones basadas en la naturaleza, bueno, son estos perfectos aliados para poder financiar proyectos nuevos, ¿no? Con soluciones basadas en la naturaleza. La otra es fondos de subvención y donaciones, en donde, por ejemplo, pueden incluir financiación de la Unión Europea. Ya está el caso de Euroclima, que muchos de ustedes también mencionaron en la encuesta al principio del curso. También están las subvenciones por organismos públicos regionales y nacionales, las contribuciones filantrópicas y el crowdfunding. El crowdfunding es un término en inglés que es también como lo que habíamos mencionado aquí, que es la financiación colectiva. ¿Qué otra más? Bueno, los instrumentos que generan rendimiento para los gobiernos locales podrían ser los mecanismos de captura de valor del suelo como ingresos por ventas o arrendamiento de tierras. Este ejemplo también tengo uno de Latinoamérica, en Colombia, en Cali, que se hizo una investigación. Sin embargo, el documento está en inglés, pero lo pueden encontrar en las diapositivas de material complementario. Lo que se hace aquí es que la infraestructura verde o las soluciones basadas en la naturaleza aumentan el valor del uso de suelo, y por lo tanto los gobiernos locales pueden tener mayor rendimiento e invertir en más infraestructura verde posteriormente. Las obligaciones tributarias como impuestos, la modalidad de pago por uso, es decir, si yo voy a un parque urbano que también tiene una asociación público-privada, entonces, por ejemplo, el sector privado, su modelo de negocios es cobrar por entrada, pero al mismo tiempo le doy mantenimiento al parque, le doy un buen uso al parque, se reduce los crímenes, etcétera, en la ciudad, y solamente pues paga quien va a visitar el parque
con un acceso muy, con un pago de un acceso, de un costo accesible para todo el público, ¿no? O sea, que no queden excluidos, pero que este dinero sirva para el mantenimiento del parque. Recuperación de plusvalías por cargos y contribuciones urbanísticas y contribuciones de mejoras. Por ejemplo, si en una colonia o en un barrio se construye algún tipo de infraestructura verde, pues obviamente todas estas viviendas o estas zonas se va a ver mejorada o beneficiada por ese tipo de beneficios y cobeneficios de las soluciones basadas en la naturaleza que pueden estar reflejadas a nivel tributario, y entonces esta gente paga mayor impuestos, pero al mismo tiempo tienen todo ese tipo de mejoras y beneficios para ellos. Y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, pues lo mismo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en las zonas periurbanas que brindan demasiados beneficios y servicios ecosistémicos, y se quieren conservar para la mancha urbana que no siga creciendo en esa zona, lo que pueden hacer es transferir derechos de construcción de esas zonas agrícolas a otros centros urbanos donde puedan aumentar el nivel, por ejemplo, de pisos y construir ahí edificios más altos para el desarrollo. Entonces, la densidad urbana se incrementa en ese tipo de barrios y se conservan las zonas periurbanas y rurales que brindan servicios ecosistémicos a las ciudades. También existen los préstamos ecológicos, instrumentos de deuda. En este caso, bueno, pues por instituciones financieras públicas o privadas, como yo lo había mencionado con los diferentes bancos, o los bonos verdes. Otros ejemplos para implementar o mantener proyectos con soluciones basadas en la naturaleza es por medio de la motivación de actores. Entonces, solamente para reflejar algunos actores que los municipios pueden motivar o tener como aliados, pues son los residentes, las organizaciones comunitarias, los negocios o el sector privado, empresas, escuelas, etc. Y también los instrumentos económicos basados en el mercado, como los cargos al usuario, que en este caso no es pago por uso, sino más bien es una mensualidad. Que también se pueden colaborar, por ejemplo, con el sector privado en una zona recreativa donde se paga una mensualidad y ahí las personas pues van a relajarse o a socializar con un pago mensual para tener acceso a ese lugar. Y al mismo tiempo pues se protege la zona. La reducción o cancelación de pago de impuestos como incentivos, que por lo mismo, por ejemplo, en acciones de mitigación se ha dado mucho en que si tú quieres invertir en paneles solares, el gobierno te da un subsidio para que tú puedas adaptar tu hogar y incluir ese tipo de paneles solares. Pues lo mismo para, por ejemplo, medidas de adaptación en donde, por ejemplo, aquí en Europa se han establecido también subsidios que si quieres hacer un techo verde, el gobierno te cancela o te reduce impuestos para que tú puedas construir tu techo verde sobre tu casa. La parte delicada de reducción o cancelación de impuestos es que también tiene una maladaptación. Es decir, que la gente todo el tiempo está esperando en que le reduzcan impuestos y luego el gobierno pues se queda con sin esos ingresos y es más difícil invertir en otro tipo de infraestructura o los recursos se vuelven más limitados para otros sectores. Entonces tiene que estar bien pensadas estas medidas. Las subvenciones de personas físicas o jurídicas, pues lo mismo, ¿no? Dinero en donaciones, que no se espera un retorno de dinero, sino más bien es dinero directo para ese tipo de inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, la compensación ambiental y pagos por servicios ecosistémicos ambientales, etc. Otro ejemplo está el desarrollo del distrito de mejoras.
de mejora de negocios, o el Business Improvement District en inglés, en donde, bueno, esto es muy interesante porque ya está pasando mucho en Latinoamérica, en donde las empresas, otros interesados o actores del sector privado, firman un acuerdo con el gobierno local para contribuir con una fianza a fin de invertir mejoras en un área específica. Una vez establecidos estos BID, son libres de construir su propio órgano de gestión, tomar decisiones de gastos y buscar ingresos adicionales a través de diversos instrumentos. En el caso, por ejemplo, de Puebla, de mi ciudad en México, tenemos el Parque de Analco, en donde varios vendedores ambulantes se han organizado para que cada domingo ellos puedan vender sus productos locales. La gente que vive cerca de esa zona se va a recrear, a comprarles a estos vendedores ambulantes, pero cada uno de estos vendedores paga digamos, una pequeña fianza al órgano de gestión para poder vender ahí, y ese órgano de gestión lo que hace es que hace un acuerdo también con el gobierno para que toda esta inversión o este dinero se vuelva a invertir en el mismo parque y se le dé mantenimiento, esté limpio, todas las áreas verdes estén, bueno, con calidad, y pues la gente siga disfrutando de este medio ambiente, ¿no? Que los árboles estén bien, que se le dé mantenimiento, que sean zonas seguras, etc. Otro es la dotación financiera, en donde se establece un fondo a través de donaciones de propiedad o dinero y otras fuentes de financiación, y lo que se acumula de interés de estos fondos se utiliza para pagar el mantenimiento de soluciones basadas en la naturaleza. Y estos fondos originales se quedan intactos. Entonces, lo único que los inversionistas dan esta dotación financiera, se genera un interés, y este interés es lo que hace invertir en soluciones basadas en la naturaleza, mientras el fondo en sí está intacto. Asociaciones entre sectores público y privado. Bueno, también esto ya se había mencionado para el cambio en sí, como para el cambio climático, en donde las asociaciones público-privadas combinan intervenciones de capitales privados y del sector público para mejorar servicios públicos o la administración de activos del sector público. Y también estas asociaciones pueden ser beneficiosas para desarrollar entrega, operación y mantenimiento de soluciones basadas en la naturaleza. Un ejemplo de esto es la Sociedad de Mejoras de Pereira, que, bueno, el año pasado Manuel y yo fuimos con ellos para verlo de un proyecto, y lo que hacen ellos es gestionar parques urbanos y zonas urbanas del municipio de Pereira para darles mantenimiento, calidad para los habitantes, si se necesita infraestructura, etcétera. Y el sector privado sin fines de lucro se dedica a mejorar estas zonas y al mismo tiempo gestionar y ayudar al gobierno local, y el gobierno local también se ve beneficiado de que estas zonas estén bien cuidadas y le den beneficio a la sociedad. Los fondos rotatorios, también, como ya había mencionado anteriormente, son fondos que se reponen mediante el reembolso de préstamos y, bueno, es decir, estos fondos rotatorios son más comunitarios, en donde los inversionistas deciden dónde, cuándo dónde, cuándo y cómo adquirir las propiedades, y entonces estos fondos se vuelven como a rotar e invertir uno con el otro, ¿no? Para seguir desarrollando infraestructura verde. La transferencia de activos comunitarios, también tengo un ejemplo, aunque no de Latinoamérica, pero sí de Londres. Lo dejé en las diapositivas de material complementario, en donde las autoridades pueden transferir a las organizaciones comunitarias la gestión de la propiedad por X plazo de tiempo,
ya sea de terrenos, de edificios públicos, siempre y cuando promuevan el bienestar económico, social y ambiental. Aunque no son en sí instrumentos de financiación, sí motivan a que el sector privado o inclusive el sector público puedan aplicar instrumentos de regularización de uso de suelo, de ordenamiento territorial, planificación, para ir integrando soluciones basadas en la naturaleza. Sobre todo para los desarrolladores de vivienda y de infraestructura. Esto es importante porque si se dan, por ejemplo, las concesiones de áreas verdes, bueno, estas se tienen que respetar dentro del desarrollo de vivienda y se basan con este tipo de reglamentación y planificación urbana. ¿Qué más? Bueno, aprovechar las obligaciones reglamentarias existentes. De aquí también, bueno, esto es importante para invertir en soluciones alternativas, en soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, en la gestión de recursos hídricos, donde se requieren muchísimas inversiones en infraestructura gris y consumo de energía. Entonces, algunas plantas de tratamiento lo que pueden hacer es usar alternativas con infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza para cumplir con las normas ambientales por medios alternativos y al mismo tiempo mitigar y adaptarse al cambio climático. Entonces, esta también es como una ventaja para los gobiernos locales. Bueno, pasando al tema de costo, beneficio y actores, aquí voy a tratar más sobre la evaluación económica y la estructuración financiera. Como ya vimos en el módulo 1 y 2, para la integración de soluciones basadas en la naturaleza en proyectos de desarrollo es importante tener el compromiso de diferentes actores interesados, ya sea del gobierno, comunidad, sector público, etcétera. Pero también tener una planeación y gestión adaptativa, ¿no? Entonces, estos proyectos no se manejan solos, siempre hay multiniveles de gobiernos que tienen que estar presentes para dicha planeación. Ya se vio en el módulo 1 y 2 que lo importante es definir el problema, cuál es el problema, por ejemplo, de adaptación climática o mitigación, o en este caso, por ejemplo, pongamos el ejemplo de inundaciones, ¿no? El mayor problema es inundación o deslaves, o etcétera. Se necesita armar un equipo de trabajo, que eso tiene que estar bien pensado, cuáles son los expertos que van a estar dentro del desarrollo del proyecto, definir una meta y objetivo del proyecto, que esté también ligada, por ejemplo, a la visión local o estatal o nacional, identificar soluciones potenciales, en este caso, por ejemplo, con el análisis también multicriterio se pueden identificar cuáles son las necesidades y las prioridades de cada municipio y las evaluaciones técnicas. Entonces, aquí esto también es importante para tener toda la información, datos, líneas bases, etcétera, que se puedan utilizar para el desarrollo del proyecto. Luego está la evaluación económica, que en unos momentos voy a explicar más qué es, y la estructuración financiera. Estas son importantes para acceder a los fondos que se necesitan y desarrollar los proyectos. Posteriormente están las políticas y permisos, que también está un poco relacionado con el módulo, con la parte 3B del módulo 3, que va a hablar Melinda, y el plan de diseño e implementación, plan de operación y mantenimiento y plan de monitoreo y evaluación, que también se va a ver en el módulo 4. Entonces, me voy a enfocar más en la evaluación económica y financiera. Y para esto, bueno, empezamos primero con los actores. ¿Quiénes son los actores que deben de estar involucrados para la financiación de soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, aquí es importante colaborar con un grupo de expertos y partes interesadas. Y esto se divide en diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. O sea, no es lo mismo tener colaboración con ciertos expertos y actores en la parte de planeación que en la parte de implementación
que en la parte de financiamiento o en la parte de monitoreo. Entonces, esto tiene que estar bien definido quiénes van a ser tus actores para desarrollar el proyecto. Involucrar también a estas partes interesadas en los procesos de gobernanza. Bueno, como ya vimos, en qué etapas estarían ellos involucrados, con qué frecuencia, cada mes, cada semana, cada 6 meses, cada año, y también cada actor tiene diferente momento de intervención. Por ejemplo, no es lo mismo reportar a las personas que te han dado, a los inversionistas cada 6 meses o cada año, que a las personas de la comunidad con la que estás trabajando y que posiblemente cada mes te tengas que reunir con ellos. El involucramiento también debe ser inclusivo, equitativo, significativo y considerar todos los impactos positivos y negativos que este proyecto traiga, ¿no? Tanto económico como financiero. Identificar a los aliados estables a largo plazo también para asegurar la responsabilidad compartida y una capacidad de respuesta efectiva. Eso es importante porque también para ciertos proyectos que integren soluciones basadas en la naturaleza, como había mencionado, los gobiernos municipales cambian cada X año. Entonces, como había dicho, es muy difícil si el siguiente gobierno es de un partido político opuesto al que estaba anteriormente y posiblemente empiecen a poner trabas y no se continúe o se pare el proyecto. Bueno, pues esto es algo que también los gobiernos locales en Latinoamérica tienen que estar conscientes de que puede suceder, pero al mismo tiempo tienen que estar preparados para cómo mitigar ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, cuando identificas aliados, pues no nada más enfocarte en aliados a nivel local, sino también a nivel estatal y nacional para dar refuerzo a ese tipo de proyectos y no importa qué tipo de gobierno local uno tenga, se dé continuidad a los proyectos. Identificar a los beneficiarios, inversionistas, planificadores, implementadores y tomadores de decisiones del proyecto. Y bueno, también tomar conciencia de que todos los aspectos socioculturales a nivel local y acuerdos legales tienen resultados diversos de una ubicación a otra. Entonces, no es lo mismo aplicar a veces en el norte no sé, en cierto lugar de Colombia, en el norte de Colombia que al sur de Colombia, o en el norte de México que en el sur de México. O sea, también a nivel nacional existen diferentes aspectos socioculturales y políticos, pero lo mismo no es lo mismo invertir en Guatemala que en Argentina. Entonces, cuando se piden fondos internacionales o nacionales, pues se tiene que tomar conciencia de los aspectos socioculturales. ¿Qué otra parte? Para el desarrollo de proyectos y financiación se debe de involucrar con los actores encargados de las políticas, tanto a nivel local como nacional y organismos públicos, sobre todo las autoridades regulatorias en los diferentes multiniveles y con los tomadores de decisiones. Ya había mencionado sobre el cambio de administración local, entonces esto es como importante tener en cuenta, y a la comunidad, por ejemplo, los propietarios de tierras o bienes raíces, grupos representativos, ONGs, grupos de sociedad civil, etcétera, ya que estos poseen conocimientos a nivel local que pueden proporcionar información valiosa, o inclusive las mismas comunidades también que quieran aportar de forma voluntaria para el desarrollo de proyectos sustentables. Y los expertos como científicos, académicos y técnicos de las universidades o institutos de investigación o tecnológicos que puedan proporcionar acceso a la información y desarrollar datos, desarrollar metodologías, que puedan proporcionar personal para investigación, etcétera, y que beneficien al proyecto. También se necesita estar en contacto con un equipo de proyecto ampliado, como los financieros, inversionistas y operadores, para asegurar su implicación formal desde las etapas tempranas. Entonces, si
En nuestro plan de negocios tenemos pensado a ciertos inversionistas, pues desde el principio irlos integrando para tener o asegurar su compromiso con el proyecto. Y a los beneficiarios del proyecto, es importante para identificar los beneficiarios, pues saber cuáles son primero los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza, para hacer un mapeo de beneficiarios y entonces involucrarlos también dentro del proyecto. Y también otra cosa es que algunos beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza pueden materializarse a futuro y por lo tanto también los beneficiarios pueden irse identificando a mediano o largo plazo. Ajá. Entonces no todos son de inmediato, muchos pueden beneficiarse en otro tipo de tiempo, en otro plazo de tiempo. Luego, bueno, vamos a hablar también sobre la valoración de soluciones basadas en la naturaleza, y estos se entienden como el proceso de describir, medir y analizar cómo se generan, reciben y perciben los beneficios, costes e impactos derivados a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Para esto existen 3 tipos de valoración. Están los beneficios, los costes y los impactos. Entonces, los beneficios son las ventajas o los efectos positivos de soluciones basadas en la naturaleza. Los costes son los recursos requeridos para aplicar las soluciones basadas en la naturaleza y las desventajas a los efectos negativos causados por estas. Y los impactos son efectos o cambios en situaciones o circunstancias que se producen como consecuencia de la adaptación a las soluciones basadas en la naturaleza. Todo esto no solamente abarca mediciones monetarias, sino también evaluación de efectos biofísicos, impactos económicos no de mercado, los medios de subsistencia, resultados sociales e institucionales, cambios en los conocimientos de las actitudes y prácticas de las personas. Todo esto son importantes para la toma de decisiones, ya que toda esta información provee proyectos más eficaces, sostenibles e inclusivos. Aquí, por ejemplo, sobre el manejo puntos a favor, en contra y consecuencias de los beneficios, costes, impactos dentro de las soluciones basadas en la naturaleza o, bueno, por la fuente que obtuve, ellos le llaman adaptación basada en ecosistemas. Entonces, aquí lo que ellos, por ejemplo, manejan son los beneficios. Bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios principales del objetivo de adaptación? Otros beneficios de adaptación como mitigación a daños provocados por tormentas, inundaciones, etcétera. Beneficios de no adaptación, bueno, también quizás pueden haber beneficios cuando uno no se adapta. Beneficios colaterales del servicio ecosistémico, por ejemplo, mejora en la salud, mejora en el suministro de alimentos, mejores y diversificadas oportunidades de ingresos, etcétera. Los costes, están los gastos de ejecución directos, los costes institucionales y habilitadores principales, por ejemplo, la formación, desarrollo de planes, leyes, políticas, incentivos, etcétera. Los costes de oportunidad, si existen ingresos y producción de los que se prescinde debido a las restricciones del uso del suelo, ¿no? Un ejemplo. Pérdidas sociales y medioambientales, por ejemplo, los impactos negativos en las mujeres, en las comunidades situadas río abajo, etcétera. En cuanto a los impactos, están los impactos temporales, los impactos espaciales, entonces en qué tiempo, en qué lugar, y los impactos distributivos, que este es, por ejemplo, el cambio en acceso a recursos, oportunidades de ingresos de hombres y mujeres, etcétera, por medio de este tipo de proyectos. Y bueno, de todos estos métodos de valorización, existen herramientas para gestionar el riesgo y la incertidumbre, y dentro de esos están los efectos biofísicos, exposición de riesgo y vulnerabilidad, costes y beneficios económicos, impactos sobre los medios de subsistencia y bienestar, y resultados sociales e institucionales. También durante el ciclo
de evaluación y valoración de las soluciones basadas en la naturaleza. En el paso 4 está priorizar y seleccionar opciones de adaptación. Entonces, primero, bueno, obviamente defines el problema, evalúas la vulnerabilidad de riesgos, identifica las opciones de adaptación, prioriza la selección de opciones por medio del análisis multicriterio y posteriormente te enfocas en cuáles son los costos, beneficios, impactos relativos a las soluciones basadas en la naturaleza en comparación con otras opciones de adaptación. Luego, pues ya pasa uno a la implementación y a la evaluación de resultados de dicha adaptación. Entonces nos vamos a enfocar más en el paso 4 para identificar los diferentes métodos de valoración económicos más utilizados. Y en este caso, bueno, son los costes y beneficios económicos. Pero también no solo están este análisis de coste-beneficio, también hay otros de análisis como el coste-eficacia, análisis de menor coste, enfoques de calidad, precio, servicio, valoración de ecosistemas, etcétera, que no vamos a entrar a detalle, pero solamente para que ustedes conozcan que no solamente existe un análisis de costo-beneficio para toma de decisiones, sino que existen otros, pero para este caso solo nos vamos a enfocar en el primero. Y bueno, la mayoría de estos métodos miden la rentabilidad financiera y económica por medio de indicadores. Estos indicadores son, por ejemplo, el valor actual neto, tasa interna de retorno, relación costo-beneficio, rentabilidad de inversión, relación de costo-eficacia, etcétera, que no voy a entrar a detalles, pero también para que ustedes tengan conciencia de estos indicadores. La evaluación económica es importante para la adaptación climática porque son requeridos para los procesos de evaluación de proyectos y planificación de inversiones. Se necesitan considerar, por ejemplo, las limitaciones y oportunidades que influyen en la capacidad de las personas para producir, consumir, comerciar e invertir. Y los vínculos de impactos económicos que se traducen en cambios monetarios o no monetarios en la actividad y el rendimiento económico. Por ejemplo, si hay compras nacionales o individuales de hogares, empresas, venta, producción, etcétera. También la valorización de servicios ecosistémicos para justificar las inversiones públicas y la combinación de las 4 E's, que es la economía, eficacia, eficiencia y equidad. Dentro del costo-beneficio se expresa, bueno, la rentabilidad o los ingresos por parte de términos monetarios y se pueden identificar en términos absolutos. Entonces, aquí se utiliza el beneficio neto social expresado en unidades monetarias y en términos relativos, que es el beneficio neto social como proporción de los costos totales. Igual no voy a entrar a detalle, pero en el material adicional y en las lecturas también dejo más información sobre esto para que ustedes lo estudien. Entonces, el costo-beneficio es un análisis cuantitativo que establece un orden de prioridad a un criterio económico. Y lo que se sugiere es no solamente tener un análisis cuantitativo, sino también un análisis cualitativo para poder comparar la parte objetiva y subjetiva del proyecto. Y para esta parte cualitativa es importante tener primero un análisis multicriterio, donde los diferentes tomadores de decisiones deciden de forma factible, políticamente y consensuada, cuáles son las prioridades para adaptar o incluir soluciones basadas en la naturaleza. Y luego de esta parte cualitativa se recomienda llevar un análisis cuantitativo para ver, por ejemplo, con el costo-beneficio, cuál de todas estas son más factibles de forma económica, ¿sí? De cuáles son los costos más bajos, pero también que brindan más beneficios a la sociedad. Y así facilita la toma de decisiones de ese tipo de adaptaciones. Y bueno, para definir y entender el modelo de negocios y soluciones basadas en la naturaleza, podemos compararlo con alternativas.
En este caso es traducir los múltiples beneficios de la sociedad de las soluciones basadas en la naturaleza en términos monetarios y también tener en cuenta que el ciclo de las soluciones basadas en la naturaleza es diferente, ¿no? A veces no se pueden alcanzar todos al mismo tiempo y se espera que también uno tenga que establecer los tiempos más o menos en cuándo pueden incurrir los costos y se deben recibir los beneficios. Y la otra es tener en cuenta los efectos descontados apropiados. Los proyectos con soluciones basadas en la naturaleza tienen que compararse con un escenario de referencia, por ejemplo, el business as usual o infraestructura gris, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario si se hace una adaptación con una infraestructura gris en comparación con un escenario que utiliza soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde? Igual esta información la dejo en la diapositiva de material complementario sobre los gastos los costos. Entonces aquí hago más como definición de cuáles son los costos de construcción y de diseño o CAPEX, de Capital Expenditure, pero en sí son como el capital inicial de dichos proyectos y, no sé, compras de terrenos, permisos, etcétera, los costos operativos y los costos de operación y mantenimiento. Aquí quiero hacer rápidamente una diferenciación entre ambas, que los operativos son más asociados con el tiempo, con recursos para implementar, monitorear y dar mantenimiento a los proyectos, como permisos, etcétera. En cambio, los de operación y mantenimiento son más como la mano de obra y materiales para el mantenimiento de dicho proyecto. Y los costos de oportunidad, pues el valor predecible para implementar esta solución comparada con otra opción alternativa. Y de los beneficios, bueno, aquí esto es importante definir cuáles son los beneficios y cobeneficios de las soluciones basadas en la naturaleza. La mayoría de ellas todavía son difusas y es muy difícil asignarles un valor monetario, pero los proyectos resilientes con soluciones basadas en la naturaleza pueden también justificar ese tipo de información por medio de los costos o las pérdidas evitadas por ese tipo de proyectos. Y los beneficios en creación de ingresos también, si son beneficios directos o cobeneficios, también se les da un valor monetario. El análisis de sensibilidad se utiliza cuando existe incertidumbre en el desempeño de una de estas variables, ya sea del costo, del beneficio. Entonces, por ejemplo, si un beneficio no está claro, se van alterando hasta saber más o menos cómo altera o beneficia los costos de dicho proyecto. Y el análisis de costo incremental, que es un análisis adicional para calcular los costos incrementales generados por un aumento en la inversión inicial para añadir beneficios adicionales a un proyecto. Y esto es como para dar una solución más robusta al desempeño de un escenario A. Si se invierte con mayor dinero en X tiempo, cómo va también dando beneficios complementarios frente al cambio climático si se sigue invirtiendo en este tipo de soluciones. Por ejemplo, en un parque que se empieza a invertir más en la forestación o reforestación de estas zonas, bueno, se invierte más dinero, pero también todos estos árboles con un mayor escenario, bueno, con un escenario de mayor sequía o incremento de calor en zonas urbanas, cómo se comporta esta vegetación. Entonces, si va a necesitar más dinero o estas soluciones van a ser robustas que puedan proteger a la sociedad. Aquí les dejo este ejemplo sobre un resort en la zona hotelera de Cancún, en donde igual se manejan los costos operativos de diseño, construcción, operación y mantenimiento, en donde la primera parte pues se hacen las primeras inversiones
de estudios de factibilidad, de estudios permisos, instalación, construcción, etcétera. Y posteriormente los gastos de operación y mantenimiento que se van haciendo en los años subsecuentes. Este ejemplo lo pueden encontrar en este link o en las diapositivas de material complementario. Y lo mismo con lo de los beneficios. Aquí se hace un análisis más bien de los costos evitados y beneficios monetizados de este proyecto. Y también, por ejemplo, cuáles son los beneficios que brinda al implementar este proyecto en esta zona hotelera. Por ejemplo, el arrecife de coral artificial para gestión de erosión costera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones normales? Pues todo el tiempo está reponiendo arena artificial. Si se hace este tipo de arrecife de coral, ¿cuáles serían los beneficios directos? Bueno, pues reducir la erosión costera, etcétera. Métodos de evaluación, pues costos evitados en la reposición de arena, los cobeneficios, hábitat para biodiversidad, recreación, etcétera. Y método de evaluación, pues la disposición a pagar por estos beneficios. Bueno, en la actualidad, no sé cuánto tiempo me quede. Yo creo que ya voy a terminar. En la actualidad es importante tener un modelo de negocio para poder entender la rentabilidad económica de la inversión de estas soluciones basadas en la naturaleza y no solamente financiarlo con fuentes públicas, sino también con otro tipo de actores. Entonces, es importante clarificar, por ejemplo, con los modelos de negocios, la razón comercial para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, que puedan competir con las infraestructura gris, y si no pueden competir con la infraestructura gris, con acciones que puedan complementarla. También los modelos de negocios ayudan a clarificar el rendimiento del proyecto para atraer fuentes alternativas, permite involucrar a partes interesadas en una construcción de visión común, en la co-creación de soluciones y corresponsabilidad. Bueno, los modelos de negocios traen valor agregado, también entregan valor y capturan valor. Aquí dejo algunas preguntas que ustedes pueden realizarse cuando estén desarrollando sus proyectos para cada etapa. Y bueno, también entender cuáles son las condiciones habilitantes y los riesgos de dicho modelo de negocio. Los modelos de negocios para las soluciones en la naturaleza permiten enfocarse en la financiación e inversión de capital, desde la parte de planificación hasta el final del proyecto para darle sostenibilidad a largo plazo. Tienen ampliación de un valor agregado ya que incluyen todos los beneficios ambientales, sociales y económicos a comparación de la infraestructura gris. Y pueden identificar nuevas fuentes innovadoras de financiación. Además, ayudan a superar el trabajo en silo, que no solamente se trabaje de forma departamental, sino integrada, y ir construyendo una visión común con diferentes actores. Se exploran dinámicas favorables y no tan favorables durante el primer paso de planeación de modelo de negocios. Esto es importante también para saber los riesgos y los beneficios, ¿no? del proyecto, y la identificación de los actores que ya lo vimos anteriormente. Aquí les dejo este proyecto, este modelo de negocios que creó el proyecto NIAD de Horizon 2020, en donde es específicamente un modelo de negocios para soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, uno comienza con el bloque 1, identificando el problema, cuál es el flujo de servicio prestado, el contexto regulatorio, y luego se pasa uno a la oferta. Entonces, ¿quién implementa la solución? ¿Qué medidas y actividades existen? ¿Cuáles son los recursos necesarios? La estructura de costes, costes a largo plazo del ciclo de vida, operación, mantenimiento, costos de oportunidad, y luego se pasa uno a la demanda. ¿A quién afecta el problema o quién asume el riesgo? Seguimientos de mercados, fuentes de ingresos, quiénes son las fuentes de financiación, etcétera, etcétera. Y aquí también les dejo el link para que ustedes puedan leer o tener acceso a esta información, simplemente que este proyecto está en inglés.
Bueno, de la estructuración financiera, rápidamente, esto es importante porque desafortunadamente los inversionistas carecen de experiencia prueba en el financiamiento de proyectos con soluciones a la naturaleza porque casi no se ha implementado proyectos y la mayoría de ellos son proyectos pilotos. Entonces, a comparación de la infraestructura gris, existe más riesgo financiero y por lo tanto, bueno, pues es importante seguir invirtiendo en este tipo de información. No sé si me sigan escuchando porque perdí mi video. Sí, 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 te se escucho. escucha, se escucha. Perdón, sí, es que mi Sí, video todo se bien. quedó congelado. También existen los flujos de fondos descontados al valor actual, el cual identifica fuentes de ingresos a lo largo del ciclo de vida del proyecto y analiza los requisitos de capital y analiza la capacidad del proyecto para generar flujos de esta caja. Ya no voy a entrar en detalles porque se me está cortando el tiempo, pero esto lo pueden leer posteriormente. Y bueno, la propuesta de valor de las soluciones basadas en la naturaleza para los inversionistas. Bueno, uno de los limitantes es el no poder identificar claramente las fuentes de ingresos generadas por los componentes de las soluciones basadas en la naturaleza e incorporarlos de manera integral a la estructura financiera del proyecto. Entonces, por eso se necesita un apoyo del modelo de negocios. Y bueno, no todas las fuentes, como ya había mencionado, perdón, no todas las soluciones basadas en la naturaleza tienen capacidad para generar fuentes de ingresos. Entonces se puede justificar por medio de los beneficios y con beneficios y también ya sea por parte en términos monetarios, como reducción de riesgos por parte de primas de riesgos reducidas, o por la forma en que, por ejemplo, puede beneficiar a la sociedad en incremento de ingresos o en cuestión salud, etcétera. Entonces, no solamente se pueden justificar por partes, por fuentes monetarias, sino también por beneficios y cobeneficios. Y aquí también les dejo un ejemplo de la estructuración financiera del mismo proyecto que pueden leer posteriormente. Pero en sí, bueno, se hace el proyecto de, bueno, operadores turísticos y hoteleros con propiedades en playa que pagan una concesión al gobierno. Existen gastos a nivel nacional. De aquí este porcentaje se dedica a un fondo de fideicomiso para comprar una póliza de seguro paramétrico o mantenimiento del arrecife de coral. Y en caso de un evento climático, bueno, pues el coral, el arrecife de coral sigue proporcionando servicios ambientales a la zona hotelera y a los operadores turísticos. Y finalmente, bueno, pues la estructuración financiera debe de tener clara cuáles son las fuentes e instrumentos, ya sea público o privado. También la combinación, la financiación combinada o las fuentes mixtas que ya había mencionado. Y pues volvemos al mismo tema del capítulo 1 en las políticas públicas que incentivan el financiamiento de las soluciones basadas en la adaptación climática porque están relacionadas. Entonces ya vemos aquí como desde una estructuración financiera de un proyecto están ligadas a nivel internacional, nacional o local para obtener este tipo de financiación por los diferentes tipos de políticas públicas. Y bueno, con esto termino. Conclusiones y recomendaciones de todo lo que habíamos visto. Bueno, pues sabemos que el cambio climático afecta a las personas y a la naturaleza, al medio ambiente en ciudades en América Latina. Y por eso es importante estar bien conectados con las políticas públicas a nivel internacional, regional, nacional y local para promover este tipo de proyectos que integren soluciones basadas en la naturaleza. El gasto público e inversión privada debe de ser inteligente y sin arrepentimiento a corto, mediano y largo plazo.
Digo sin arrepentimiento porque sabemos que todas estas medidas a futuro van a beneficiar a la sociedad y al medio ambiente. Y bueno, como también se había mencionado en el módulo 1 y 2, es importantísimo tener en cuenta los contextos socioeconómicos, políticos, institucionales y ambientales de cada ciudad. Las acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación, necesitan un cambio, tanto a la planeación, diseño y construcción de ciudades, operación y mantenimiento, gobernanza y financiación de ciudades en las ciudades de América Latina. Y sobre todo ir de una transición de ciudades grises hacia más verdes y sostenibles. Y esto también se basa en las teorías de cambio. Esta información en teorías de cambio se va a ver en el módulo 4. Y bueno, no siempre serán inversiones nuevas, pero sí diferentes y sobre todo recurrir a la financiación innovadora. Las inversiones públicas son necesarias, pero también es importante tener inversiones privadas y mixtas que puedan proveer más fuentes de financiamiento innovadora. Y bueno, esto es primero financiando proyectos pilotos que abran camino a la implementación y financiación de proyectos a escala. Entonces, una vez que tiene uno un proyecto piloto, se puede saber qué tipo de errores se cometieron, qué hace falta, qué se hizo bien, ¿no? Y entonces esto se hace como un experimento para poderlo ir proyectando a escala. Las normas de reglamentación, planificación, los tributos inmobiliarios y las cargas urbanísticas deben también de estar integradas y utilizadas para las soluciones basadas en la naturaleza y generar rendimientos. Esta información la van a ver en el siguiente módulo 3B con Belinda, y es muy importante tener también esto establecido dentro de la planeación y financiación urbana. Bueno, también otra parte de los desafíos de las soluciones es que son vistas como un aspecto periférico a la planeación urbana y de proyectos de adaptación, que a menudo son subutilizadas e infravaloradas, sobre todo sus servicios ecosistémicos, o son muy pocos conocidos para los inversionistas. Por lo tanto, se requiere promoción del portafolio de opciones, generación de datos, diagnósticos y análisis, como también ya se vio en el módulo 1 y 2. Los proyectos con soluciones basadas en la naturaleza deben estar transversalizados en las políticas públicas para generar mejores modelos de negocios, y por ende es importantísimo tener un buen desarrollo del análisis costo-beneficio. Y los proyectos con soluciones basadas en la naturaleza deben de estar dentro del presupuesto anual junto con los programas de adaptación para no competir con otros sectores. Las ciudades grandes también tienen mayores oportunidades para integrar las soluciones basadas en la naturaleza a comparación de las ciudades medianas y pequeñas. De aquí se requieren, bueno, sobre todo para las ciudades medianas y pequeñas, pero bueno, también para las grandes, tener una estructuración financiera clara y una estructura económica bien integrada para tener los inversionistas necesarios o los actores necesarios para obtener el financiamiento. Y no solamente los proyectos con soluciones basadas en la naturaleza tienen más valor agregado, sino que también ayuda a incrementar la competitividad urbana y la resiliencia urbana. Y la participación temprana de la ciudadanía y del sector privado dentro de la gobernanza urbana pueden favorecer a las propuestas de financiación. Bueno, pues estas partes son mis conclusiones, y la parte de las preguntas del foro, que se quedan también pendientes para que ustedes contesten durante esta semana, bueno, pues menciona el tipo de instrumento de financiamiento climático y describe brevemente un ejemplo de instrumento de financiamiento climático a nivel internacional que beneficie a su país, como ya vimos en los ejemplos de la parte 1. Un ejemplo de instrumentos de financiación climático que su país aplique a nivel nacional. Un ejemplo de instrumento de financiación climático que su ciudad aplique a nivel local. Obviamente estos instrumentos de financiamiento climático
pueden estar relacionados a las políticas públicas. Elija un tipo de impacto, esta es la pregunta número 2. Elija un tipo de impacto climático en su ciudad, ya sea, no sé, inundaciones, sequías, lluvias, etcétera, y piense en un tipo de solución basada en la naturaleza que puedan contribuir a la adaptación y resiliencia climática de su ciudad. Describa brevemente, 1, qué tipo de financiamiento, ya sea fuentes públicas o privadas, aplicaría para dicha solución basada en la naturaleza, y quiénes serían los principales actores que usted considera importantes para la financiación o inversión en esta solución basada en la naturaleza como proyecto local. Todo puede ser que se basen en un proyecto ya existente o que ustedes mismos piensen en una solución y hipotéticamente lo reflejen y lo describan durante el foro, ¿sí? Entonces, si es un caso real, por favor manejen caso real de, no sé, la ciudad de Medellín, el otro pasó. Y si es un caso hipotético, pues pongan caso hipotético. Y me imagino que si están, no sé, existe un proyecto de solución basada en la naturaleza para inundaciones, utilizaría yo este tipo de financiamiento y estos serían mis actores. No sé si quede claro hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Denis, por tu apoyo y gracias a todos los participantes por haberse conectado el día de hoy. Espero que hayan aprendido sobre el financiamiento de soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, también si existen preguntas en el chat que posteriormente voy a leer, pues las iré también contestando las más relevantes dentro del foro.